en el capítulo 26 del libro de Mateo, y le pongo de pie primero para que cambie un poquito de posición y segundo para que leamos la palabra de Dios. Mateo, vamos a leer unos cuantos versículos. Vamos a leer Mateo 26, 30 al 35. Solamente este pasaje. Voy a abarcar más si el tiempo me lo permite, pero como una base bíblica. Mateo 26, 30. Dice así la palabra de Dios. Antes quiero informar que yo estoy hablando de estos meses de abril, estos domingos de abril, estoy hablando sobre la pasión de Cristo. Y hoy vamos a continuar con el tema. Dice Mateo 26, 30, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Gloria a Dios. Dios bendiga su santa palabra y nos dé un corazón abierto y sabiduría para exponer su palabra. Pueden tomar su asiento, amados. No me da vergüenza, porque no hay motivo para que me dé vergüenza en decirles, iglesia, que yo necesito que usted ore mucho por mí. Amén, amén. Y yo sé que hay muchos hermanos que lo hacen. No voy a decir quién lo hace, pero yo sé que hay muchos hermanos que lo hacen. Los que no lo hacen todavía háganlo. ¿Sabe por qué? Porque en la medida en que Dios a mí me ayude, le ayudará a usted. Gloria a Dios. O sea, el beneficio no viene siendo mío, sino suyo. En que yo pueda ayudarle, ministrarle como se debe y que pueda hacer las cosas de la mejor forma. Eso solamente lo da el Espíritu Santo. Y yo le he pedido al Espíritu Santo, le he pedido que mientras yo doy su palabra, Él trabaje en la vida de ustedes. Porque yo no puedo, hermano, yo no puedo llegar a su espíritu y a su corazón. El que llega a su mente, a su corazón y a su espíritu es el Espíritu Santo. Yo solamente soy un vocero acá, pero la obra la hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te puede levantar, te puede sanar, te puede restaurar, te puede llenar de gozo. Todo lo puede hacer Él, te puede libertar. Yo no, Él sí lo puede hacer. Por eso le conviene a usted orar, hermano. Doble su rodilla por los cultos. Ve, hermano, le voy a dar una instrucción más. Ustedes los creyentes más maduros, de más años, mientras yo estoy predicando, usted debe estar ahí en su mente orando. Señor, bendice al pastor con esta palabra que está dando. Usted pone atención, como diríamos, con un oído escucha y con otro está orando, diciendo: Dios, que esta palabra llegue al corazón y bendiga y edifique a la iglesia. Porque, hermano, la tarea no es mía nada más, la tarea es de todos. Y el creyente, como va creciendo en su vida espiritual, va entendiendo estas cosas que son necesarias. Amén. En esta mañana
les dije que estoy hablando de la pasión de Cristo. Pareciera que fuera algo tan conocido porque hay tantas películas y le cuento que muchas de esas películas no están en la Biblia, pero sí hay muchas que sí. O sea, la película no está, pero la historia. Pero uno cuando estudia esto, hermano, aprende tanto y se edifica realmente, hermano, se edifica. Y hoy quiero continuar. El domingo pasado yo les hablé cuando Cristo anunció que iba a morir y los discípulos se sorprendieron. Yo no sé en qué estaban pensando. Se sorprendieron y hablé también que Jesús, antes de ese anuncio de su muerte, del cuarto anuncio, fue a la casa de Simón y ahí fue ungido por María, la hermana de Lázaro. Y qué ejemplo de mujer, qué ejemplo de mujer y de amor por Dios. De eso le hablé el domingo pasado y les hablé también que Judas se ofreció a entregar al Señor. ¿Y cuánto me dan por entregar al Señor?, dijo Judas. Y le dijeron, te damos 30 piezas de plata. Y entraron en el convenio de que por 30 piezas de plata vendía al Señor. Yo les dije el domingo pasado que vean lo que valía para Judas el Señor. Para Judas, Jesucristo valía 30 monedas de plata. ¿Sabe qué se compraba con 30 monedas de plata? Un esclavo que en aquel tiempo no valía nada. Un esclavo más bien debía de agradecer, comillas, era la idea, debía de agradecer que lo tuvieran en la casa. ¿Y cuánto había que pagar por un esclavo? Cuando un toro lo acorneara a un esclavo, un toro ajeno escorneara al esclavo de otro señor, entonces el dueño del toro debía de pagar 30 monedas de plata por ese esclavo acorneado y que murió. Oiga, 30 piezas de plata valía un esclavo, no importa la edad. Pues así valoró Judas a Cristo. Lo entregó por 30 monedas de plata. Eso valía para él Cristo. Qué tremendo, hermanos. Yo te pregunto a ti, hermano, ¿cuánto vale Cristo para ti? No hablemos de plata porque no hay plata para pagarlo. Pero ¿cuánto vale Cristo para ti? ¿Cuánto valoras a Cristo, hermano? Yo pienso que así debemos de ser todos en esta mañana. Si usted le preguntara qué vale más en su vida para usted, ¿qué vale más? Y le pueden poner su esposo, sus hijos, sus nietos, su trabajo, usted mismo. Y la idea sería, lo correcto sería que todos dijéramos: nada vale más para mí que el Señor Jesucristo. Nada. Aleluya. De eso hablamos el domingo pasado. Pero hoy vamos a hablar que en la Pascua, en la fiesta de la Pascua, Cristo celebró la Pascua con sus discípulos, porque era todo un judío, tenía que hacerlo. Y yo no voy a hablar de la Santa Cena en sí, pero está ahí. Lo que voy a hablar está en el momento cuando el Señor instituye la Santa Cena, en el capítulo 26, verso 17. Yo quiero hablar de algunas cosas que están ahí, que generalmente no hablamos cuando se habla de la Santa Cena. Aquí hay acontecimientos que son simplemente hermosos y de mucha bendición. Lo primero que se destaca aquí, hermanos, que ustedes sabían que Cristo fue entregado para ser crucificado el mismo día en que el pueblo de Israel mataba el cordero pascual para comerlo. ¿Ustedes sabían esa información? Cristo Jesús fue entregado por Judas, por supuesto por el Padre, como lo dije el domingo, y por él mismo que se entregó,
en el mismo día en que cada familia mataba un cordero, lo que se llama el cordero pascual, el mismo día que ellos comían el cordero en la Pascua, ese mismo día fue entregado Cristo. ¿Será eso coincidencia? No. Hermanos, es que, ¿qué quería decir Dios con ese preciso momento? Lo que Dios quería decirle a todo el mundo y especialmente al pueblo israelita era que ahora el cordero que liberta de la esclavitud no es el que ellos estaban comiendo, porque la Pascua recordaba la liberación de Israel de Egipto. Entonces Jesús está diciendo, ahora el que verdaderamente los liberta a ustedes es el Cordero de Dios. Por eso, hermano, cuando usted oye en la Biblia Cordero de Dios, está haciendo alusión al Cordero Pascual. Está diciendo Dios, ahora el Cordero que liberta al hombre de la esclavitud más terrible, que es la esclavitud del pecado, es la sangre de Cristo, es la muerte de Cristo. Aleluya. Porque hermanos, en realidad ustedes saben, iglesia y hermanos en general, ustedes saben que la esclavitud más terrible que una persona puede tener es la esclavitud del pecado. Amén, iglesia. No hay esclavitud más terrible que la esclavitud del pecado. Todos nosotros en algún momento éramos esclavos del pecado. El pecado nos dominaba, hermanos. Aquí hay varios testimonios, y diría que todos son testimonios de gente, hermanos, de personas que se sentían y eran esclavos de su vida antigua. Esclavos, no podían salir de ahí. Por más esfuerzo y tratamientos, no salían. Hasta que vino Cristo Jesús. Aleluya. Amén, iglesia. Vino Cristo y te liberó. Amén, aleluya. Ve, aquí yo voy a cambiar esto por un montón de testimonios aquí, ¿verdad? Amén. Yo era esto, yo era el otro, yo era el otro, yo era un borracho, yo era un esto. Y cuando vine a Cristo, Cristo me liberó. Pero la esclavitud más terrible que una persona puede tener es el pecado. Qué triste, hermanos, qué triste ser esclavo del pecado. Amén. Entonces Cristo murió y fue entregado el mismo día en que celebraba la liberación de Egipto. Porque Cristo ahora es nuestro Cordero que quita el pecado del mundo. Amén, amén. Bendito sea Dios. Ya. Yo no sé si usted en alguna ocasión, amado hermano, se ha sentido, ahora que usted está en Cristo, no hablo del pasado, porque el pasado así era, de lógico así era, pero no sé si usted ahora que está en Cristo, en algún momento usted ha estado atado a un pecado, que todavía se siente más duro, ¿ah? En el mundo uno ni sabe que está atado al pecado, pero cuando uno viene al Señor y uno está atado a un pecado, qué terrible es para el creyente, hermanos. Es terrible para un creyente saber que hay algo que lo tiene sucumbido, que lo tiene atado y que no puede salir de ahí. Y a veces son pecados escondidos. Y yo estoy seguro que todo cristiano verdadero dice, yo quiero salir de ahí. Y le pido a Dios que me saque de ahí, pero de nuevo vuelve a caer. Y entonces el cristiano verdaderamente se da cuenta que la atadura del pecado es terrible, hermanos.
Por eso Cristo vino como el Cordero de Dios que nos liberta de la verdadera esclavitud. Porque hermanos, y con esto termino esta parte que estoy diciendo, uno puede estar, ve a Pedro y Pablo, Pablo estaba cautivo en la cárcel, atado de pies y manos, con policías a cada lado y cantaba himnos al Señor. Aleluya. Estaba preso el cuerpo, pero el alma no estaba presa. Amén. En cambio, con el pecado está libre el cuerpo, pero el alma está presa. Por eso usted ve personas, por eso que usted no puede pedirle a un inconverso que sea efusivo alabando a Dios, y usted no le puede decir a un inconverso, venga, ore por mí, porque esa persona ni sabe orar. Usted no le puede pedir a un inconverso, vea, comparta el testimonio de Cristo con otra persona, porque no puede, está bajo cautividad. Porque la Biblia dice, donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad. Eso fue lo que Cristo vino, y por eso fue que en el día de la Pascua, que ese mismo día Cristo instituyó la Santa Cena, coincidió exactamente con la muerte del Cordero que celebraba Israel para recordar que habían sido liberados de la esclavitud. ¿Cuántos alaban al Señor, amado? Los discípulos le preguntan al Señor, Señor, ¿dónde quiere que celebremos la Santa Cena? No, la Pascua. Y oigan lo que es nuestro Dios, ese Cristo que está ahí, que no pareciera, les dice, vayan a la ciudad y cuando ustedes van entrando a la ciudad les va a salir al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo. Y donde él llegue, díganle al dueño de la casa, el maestro dice que en tu casa quiero celebrar la Pascua con mis discípulos. Aquí hay dos cosas grandes de lo que es nuestro Dios, de ese Cristo que algunas religiones dicen que no era Dios, y ahí se ve una muestra más que Cristo era Dios y es Dios. ¿Cómo supo Cristo que iba a aparecer un hombre con un cántaro al hombro con agua? Donde en ese día, hermanos, en Jerusalén se calcula que había mínimo 3 millones de personas. Era un tumulto de gente, hermano. Y el Espíritu Santo, dice que fue Pedro y Juan que fueron, y de repente se encontraron a ese hombre. ¿Qué se llama eso, hermanos? ¿Cuál atributo de Dios está ahí en manifestación? ¿Quién me puede decir qué atributo de Dios está ahí manifestado? ¿Ah? No. Omnisciencia. Dios todo lo sabe. Solo Dios sabe todas las cosas, amados. Por eso Jesucristo, a diferencia de algunas religiones que dicen que Cristo fue creado como otro ángel, no, Cristo es Dios, que no tiene principio ni tiene fin, y es igual al Padre Celestial. Él todo lo sabe, aleluya. Todo lo sabe. Todo lo sabe. Sabe tus necesidades y las mías. Dígame, iglesia. Él me conoce completamente. Aleluya. En medio de la fiesta de la Pascua, Jesús con sus discípulos, Jesucristo hace una declaración sorprendente y dice: uno de vosotros me va a entregar. Uno de vosotros me va a entregar. Y en otra parte dice: el que come conmigo me va a entregar. Y en otra parte dice: el que mete conmigo el pan en el plato me va a entregar. Y en eso estaba cumpliéndose el Salmo 41:9, que dice:
y me gustaría leerse los Salmos 41, no sé si ustedes me ayudan ahí con la pizarra, con la pantalla, perdón. Tal vez es más rápido. Salmo 41, 9. Vean cómo se cumple la profecía del Señor. Leo mientras aparece. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mí pan comía, alzó contra mí el calcañar. Hermanos, yo creo que la palabra de Dios merece un aplauso grande de la iglesia. Iglesia, ese libro que usted tiene ahí en la mano, levántelo un poquito, por favor. Ese libro que usted tiene ahí en la mano es la palabra infalible de Dios. Amén. ¿Sabe qué es infalible? Ese libro de 66 libros es palabra infalible de Dios. Esa profecía del Salmo 41:9 era la profecía de la traición de Judas y se cumplió exactamente. Gloria a Dios, gloria a Dios. Su palabra es hermosa, iglesia. Y hermano, otra cosa que quiero resaltar en esto de la Pascua y la Santa Cena que se instituyó es la hipocresía de Judas. La hipocresía de Judas. Cuando Cristo dijo, uno de ustedes me va a entregar, Judas dijo, ¿seré yo maestro? ¿Seré yo maestro? Judas es la hipocresía en persona. Amén. La hipocresía en persona de Judas. Él sabía que lo iba a entregar. Ya él había convenido, hermanos. Ya había hecho un negocio sucio. Él sabía que era él, o sea, ya él tenía la decisión.